Sí, tenemos ahora la palabra de Pablo Chena, que es doctor en Economía en Francia y doctor en Ciencias Sociales de la UBA, es investigador del CONICET, es profesor de distintas universidades de La Plata, de Quilmes, es miembro de la Mesa de Economía del Movimiento Evita. Pablo, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Pablo? Por ahí. Lo que queríamos, a ver si con tu mirada nos podés dar un panorama de la situación económica actual. El gobierno de Macri supuestamente era fuerte en su propuesta económica, en su pensamiento económico, y los resultados parece que son todos negativos. ¿Es eso casual o hay una estrategia pensada para que la inflación sea alta, para que las importaciones destruyan trabajo y el sueldo de los trabajadores argentinos no alcance? Contame cómo la ves. Bueno, ahí hay como varias preguntas juntas. Vamos a tratar de desmenuzarlas un poquito en función del diagnóstico que me propones. Sí. Yo te diría que hay algunas cosas, podemos llamar que son errores, y otras son intencionalidades. Es decir, la idea de Cambiemos tiene que ver con eso, con cambiar la estructura económica y social argentina y asimilarla al resto de América Latina. Es decir, la condición social en América Latina, la desigualdad en América Latina, las formas de trabajo de América Latina son distintas históricamente a las que ha tenido la Argentina. La Argentina ha tenido procesos nacionales de industrialización, procesos sociales de organización alrededor del mundo del trabajo, asociado a esta industrialización sustitutiva de importaciones, ¿no?, que es nuestro modelo de desarrollo industrial. Uh-huh. Y bueno, todo eso se está desarticulando de manera acelerada. Son proyectos que, como todos sabemos, han tenido idas y vueltas a lo largo de la historia argentina. Sí. Es decir, proyectos nacionales que buscaron la industrialización desde los sectores populares, buscándose como medio para estructurar su vida, sus ingresos y su trabajo, la posibilidad de industrializar el país. Y por otro lado, sectores dominantes que intentan imponer un modelo de desarrollo enfocado en los países centrales, en lo que necesitan los países centrales, fundamentalmente las materias primas agrícolas argentinas, y ahora con la complejidad financiera de intentar hacer un negocio, un agronegocio y financiero simultáneamente. Creo que a eso asistimos. Es decir, hoy está de moda denostar el populismo, particularmente asociado a América Latina, y bueno, tiene que ver con eso. O sea, América Latina se ha dado en estas últimas décadas, en Argentina hace más tiempo, pero bueno, ahora se ve en toda la región, modelos populares de desarrollo, porque al no haber modelos de desarrollo de las clases dominantes, los propios pueblos se dan sus modelos, sus intentos de desarrollo industrial, de desarrollo laboral, que bueno, en Ecuador tiene un nombre, en Bolivia tiene otro, estrategias diferentes. En la Argentina tuvo su estrategia, fundamentalmente en el caso de Argentina y Brasil asociado a la industrialización, en Bolivia mucho más asociado a la apropiación de los recursos naturales por el propio Estado, y a partir de ahí desarrollar con la industria, con la renta minera, gasífera, un proyecto de desarrollo inclusivo. Ecuador lo mismo. ¿Por qué decís que el gobierno de Macri no tiene un proyecto de desarrollo? Y básicamente para mí es un proyecto de ricos para ricos. Uh-huh. Es decir, no es un modelo de país, es un proyecto de una clase social para esa misma clase social, para enriquecer esa clase social. En ese contexto yo creo que han armado un buen equipo. Se habla del equipo, el mejor equipo de los 50 años. Si el objetivo era, como un proyecto de clase, distribuir el ingreso a su favor y la propiedad a su favor, son bastante eficientes en ese sentido. Eso no son errores, son... No, ellos vinieron a eso. O sea, lo interesante es que se disfrazaron de una nueva burguesía. Yo creo que eso fue lo que prendió. Claro. La idea de que el populismo no tiene burguesía y por lo tanto es inviable en el capitalismo. Por eso fracasan, eso es lo que ellos venden. Entonces se venden como una nueva burguesía tecnificada,
Y si uno mira finalmente el modo de desarrollo que plantean, las estrategias económicas y sociales, terminan siendo la vieja oligarquía, es decir, un modelo totalmente rentista, enfocado en la renta de la tierra y en la renta financiera, y en la extracción de esa renta hacia los países centrales, en una lógica de fuga, digamos, de capitales, de excedente económico de estos países, para que después nos vuelvan en forma de deuda y nos vayan atrapando cada vez más en un modelo de desarrollo, en un proyecto con lógicas financieras de extracción de la riqueza en Argentina. Explícame, a ver, como economista, yo leía en algún diario de hoy que el ministro Duhovne aceptaba que tenía un retraso cambiario. También se habla que vienen muchos dólares a la Argentina por el endeudamiento y al mismo tiempo que hay fuga de capitales. ¿Qué está pasando con eso? Lo que hay es montado lo que ya, en la esencia, lo que todos conocemos, que es la gran bicicleta financiera, que tiene las dos patas. Una pata es, lo que pasa es que es una bicicleta financiera que se alimenta con nuestra propia riqueza, no hay gente que viene de afuera a traer plata a la Argentina. Es lo que se está fugando, se fuga y vuelve, se lo prestan, digamos, al Estado, lo fugan por un lado y por otro lado se lo prestan al Estado. Por un lado se lo apropian, algo que era del Estado, porque dejan de pagar el impuesto al Estado, por lo tanto queda para ellos una parte cada vez más importante, y eso lo sacan al exterior. Y después lo vuelven a traer, pero con forma de deuda, toman al Estado como deudor. De esa manera tienen atrapado al Estado en una situación de deuda creciente, y hacen negocio financiero tomando el Banco Central con altas tasas de interés en pesos, que como el dólar está planchado se traducen en tasas de interés, en grandes tasas de interés en dólares, y generan una riqueza en la Argentina. O sea, comparando tasas de interés en Estados Unidos y en la Argentina es más o menos más de 10 veces superior a la de Estados Unidos. Claro. Igual en un año de negocio financiero en la Argentina haces lo que harías en Estados Unidos en 10 años. Y esa es la apuesta es a dicho corto fácil, plazo. La plata que ponen en las offshore o en Panamá o en los bancos suizos que no declaran, que después pueden blanquear porque sacan un blanqueo, vuelve en el endeudamiento récord que estamos teniendo. Y en vez de pagar impuestos, les pagamos nosotros. Exactamente. O sea, hay un traspaso de soberanía. Si uno le paga impuestos a un Estado soberano, sí, porque el Estado soberano es la comunidad política. A partir de ahí, un Estado fuerte estructura, volviendo un poco a la idea del trabajo, un Estado fuerte, soberano, estructura una división interna del trabajo que tiene condiciones, objetivos sociales internos, es decir, el pleno empleo, la igualdad social, etcétera. Todo eso lo podés lograr si tenés una comunidad política que organiza el trabajo en función de esos objetivos. Cuando vos desgranás o disgregás la comunidad política que se establece en torno al territorio, en torno al Estado, porque lo volvés al Estado cada vez más dependiente de los países, de los poderes globales, la división interna del trabajo se va desgranando, se va destruyendo y se va incorporando la división internacional del trabajo. Es decir, nosotros estamos... eso que nos dicen cada vez que nombran competitividad, a uno le da miedo. Exacto, tiene que ver con que incluso el mercado interno, o sea, lo que nosotros le llamamos defender el mercado interno, no es defender el consumo interno por el consumo en sí, por un consumismo populista, como dicen, sino porque eso estructura una división del trabajo que nos permite emplearnos a todos como trabajadores. Sí. Es decir, vuelve mucho más flexible el criterio de empleabilidad. O sea, nosotros somos empleables como trabajadores, somos empleables o no, dependiendo de los criterios que nos coloquen para emplearnos. Si los criterios son los de las multinacionales, que son las que operan a nivel global y estructuran la división del trabajo a nivel internacional, son criterios muy estrictos, donde es muy poca gente, con calificaciones muy particulares, donde prácticamente, si uno mira las condiciones de empleabilidad de las multinacionales y la población argentina, a lo sumo tendrás un 20, un 30% con mucha fuerza, que podría ser empleado en esa división internacional del trabajo que proponen las multinacionales, que básicamente son empleos que traerían las multinacionales. Por eso es la inversión extranjera en la Argentina, quieren que venga, porque esos serían los empleos que traerían las multinacionales
ante la destrucción de empleo que se genera al debilitar al Estado primero, y debilitando al Estado, debilitando el mercado interno y la división interna del trabajo. Es decir, que los despidos no son casuales, no son errores tampoco, hay una estrategia de destrucción de empleo. Claro, hay una estrategia de insertarnos en una división internacional del trabajo, guiada por multinacionales, por eso no es casualidad que sean CEO, la mayoría, y en esa división internacional del trabajo la Argentina tiene labores muy concretas, que es básicamente aportar recursos naturales, agronegocios y por ahí una pata de plaza financiera, si se quiere, para el movimiento de capitales oscuros. Ahora, por lo menos con poca legislación, por eso se han bajado mucho la regulación que tenían las unidades de control del Estado. Claro, sí. Porque el Banco Central regula mucho menos, la Unidad de Información Financiera, la AFIP. O sea, hoy está... Ponen los mismos abogados del HSBC a controlar el lavado, por decir. Exactamente, eso es porque la intención es ser una plaza financiera, es decir, que vengan, no preguntemos el origen, sino que vengan y fortalezcamos un negocio de servicios financieros que tendría plaza en Buenos Aires, fundamentalmente. Y por otro lado, bueno, mover también esa plata del agronegocio. Lo que pasa es que, como te decía, eso puede incorporar, o sea, ese mundo... Solo el 30% del 30% de la población. Si uno quiere flexibilizar el criterio de empleabilidad para que puedan ser empleadas muchas más personas, tiene que ser el Estado el que pone el criterio de empleabilidad, tiene que ser político. Por eso es tan importante un Estado fuerte, porque un Estado fuerte impone un mercado interno que flexibiliza el criterio de empleabilidad. No es lo mismo ser empleable para una pyme en La Matanza que ser empleable para una terminal de la Ford o para una terminal de, no sé, una empresa minera multinacional. Perfecto, yo te sigo y me parece muy claro el panorama, pero a nivel mundial me parece que se discute lo mismo y que gane Trump o que Inglaterra se vaya de la Unión Europea o esté en crisis la Unión Europea también tiene que ver con esa discusión, y parece que el gobierno de Macri es un proyecto globalizado neoliberal anacrónico. ¿Puede ser? Sí, yo creo que hay reacciones, es decir, hay polarizaciones. El neoliberalismo está vivo, o sea, para mí sería un error darlo por requebrajado, no digo darlo por muerto, pero darlo por débil. Sí. Porque sigue teniendo mucho poder a escala global. Lo que hubo, hay una reacción popular, digámoslo así, que aumenta la conflictividad, una resistencia de los pueblos porque tienen que trabajar, digo. O sea, no, en ese modelo que ya tuvo su crisis económica, la crisis económica del neoliberalismo a nivel global empezó en el 2007-2008. Claro. Es decir, desde que entró en 2008 en crisis Estados Unidos, el mundo nunca volvió a crecer a una tasa que permita generar empleo. Es decir, a lo sumo crece el ritmo de la productividad, y por eso hay un disconformismo tan grande en los países centrales con el modelo, y explican los fenómenos Trump y algunos fenómenos de decir, bueno, o sea, pues la pregunta es, ¿qué está pasando? Se preguntan los trabajadores de los países, ya no solo de los países periféricos, sino de los países centrales. Sí. Y las respuestas son dos: o la culpa la tienen los ricos, o la culpa lo tienen los más pobres, que son los inmigrantes, digamos, una lucha interclase. Claro. Si la culpa la tiene el inmigrante, o de la mirada más de izquierda y más radicales, la culpa la tienen los ricos por la acumulación de riqueza desproporcionada que están generando en muy pocas personas, y eso está distorsionando el sistema. Es decir, es muy difícil la convivencia con niveles de desigualdad crecientes, porque uno dice, bueno, evidentemente si la desigualdad crece, la conflictividad social crece, porque ¿cómo establecer criterios de convivencia con alguna igualdad política con semejantes niveles de desigualdad económica? Entonces la conflictividad aumenta, lo que hace es polarizar la sociedad, y yo creo que lo que hay es un proceso de polarización más que de final, digamos, de ciclo del neoliberalismo. Eso pasa en Europa, pasa en Estados Unidos y pasa también acá. Cuando el presidente habla de los costos laborales, que lo dijo en el discurso del aniversario de la independencia el año pasado, que debe haber sido el discurso más importante que le tocó dar, habló en contra de los gremios y habló de los costos laborales.
ratifica esto que estás diciendo. Exacto, sí, ellos tienen una idea. Por eso, cuando el programa económico es insertarse en esta globalización que acompaña, porque uno dice capital financiero, en realidad el capital financiero es la forma de financiarse de los grandes capitales productivos también, digamos, de mover. O sea, es un esquema de multinacionales, grandes monopolios multinacionales con patas productivas y financieras, que hoy subordinan a los estados nacionales. Entonces, un poco la idea de Macri es entregarse a esa subordinación, es decir, entregar todos los valores simbólicos de la soberanía nacional, de la soberanía del Estado, arrepentirse, digamos, de cierta soberanía que logró la Argentina desde hace 200 años cuando decidió ser independiente, pedir perdón por haber ejercido algún criterio diferente de igualdad financiera, por ejemplo, en la lucha que se dio anteriormente con los fondos buitres, pedir perdón por eso. O a pedirle perdón al rey de España por... Pedirle perdón al rey de España, bajar todo lo que sería... Yo creo que es verdad que ellos quieren federalizar, porque ellos lo que quieren es debilitar al Estado-Nación, entonces convertir a la Argentina en regiones, básicamente. Debilitar lo que es el poder central y que queden regiones que negocien con el capital, es decir, regiones mineras que negocien directamente con las mineras, regiones petroleras que negocien con las grandes petroleras, obviamente en una condición de desigualdad de tamaño incluso. Claro. En ese esquema, porque ahí para mí lo más importante, que es un poco lo que veníamos comentando, que se asocia al consumo interno, pero que si uno lo mira un poco más en profundidad, en el fondo es la división del trabajo. Es decir, ¿cómo se va a dividir el trabajo en la Argentina? Nosotros lo que tenemos que entender es que para darnos trabajo a todos, la división internacional del trabajo no nos sirve, es insuficiente. Eso históricamente pasó en la Argentina, y por lo tanto tenemos que generar nuevas divisiones del trabajo y por lo tanto nuevos emprendimientos productivos. Ese es el nacimiento de la industrialización argentina. La idea de industrializar sustituyendo importaciones tenía que ver con decir, bueno, cosas que se hacen afuera, hagámoslas acá para poder emplear a la gente. Nosotros ahora estamos en un proceso de sustitución de importaciones, que por supuesto es un proceso de desindustrialización, porque nuestra industrialización es sustitutiva de importaciones. Las netbooks de Conectar Igualdad se dejan de hacer porque bajan los aranceles, ¿no?, a las importaciones de las computadoras. Ahora tenemos computadoras un poco más baratas, pero no tenemos 5.000 trabajadores en Tierra del Fuego, por ejemplo. Exacto, lo cual te coloca en una situación de tensión social importante entre aquellos que pierden el trabajo y aquellos que dicen, y esas mayorías a las que ellos aportan o apuestan, que es decir, bueno, fíjate, son 5.000 nada más, pero van un montón que están contentos con nosotros porque van a comprar computadoras más baratas. Ese número, digamos, de contar por otros entre los que te van a apoyar porque bajaste el precio de la computadora versus los que quedan afuera del sistema, que no son tantos en un comienzo, te da positivo un tiempito. Después llega un momento en el cual la conflictividad social y la masa de desempleados es tan grande que es, pensémoslo, el menemismo, digamos, a partir del 95. Claro. Se empieza a ser el desempleo un problema social, se instala como un problema social y se instala también la idea del miedo a perder el trabajo, eso disciplina, el disciplinamiento contrae también la conflictividad por los ingresos laborales, sí. Con lo cual uno, o sea, si vemos ahora, por ejemplo, la apuesta del gobierno es aceptar, o sea, que los trabajadores acepten la pérdida de poder adquisitivo del año anterior, sí, diciendo que en este año no perderían, claro, pensando que la inflación va a ser el 18. Dicen la inflación es del 18, el techo paritario tiene que ser eso, y no me pidas los 10 puntos que perdiste el año pasado, los 5, los 8. Claro, lo cual te deja en una situación en que, como mínimo, o sea, el Estado, digamos, si uno es optimista y cree que la inflación va a andar entre el 18 y el 20, consolidaste un mayor nivel de desigualdad, que fue todo el nivel de desigualdad que generaste el año pasado. O sea, el año pasado la economía argentina o la sociedad argentina se volvió más desigual de lo que era de manera significativa. Por eso hoy nos proponen consolidar ese nivel de desigualdad, y esa es la tensión. Y en el peor de los casos, que es el caso más probable, que la inflación no esté en el 20, 18-20, sino que esté entre el 20 y el 30, 25-30, vas a aumentar el nivel de desigualdad. O sea que vas consolidando una matriz de desigualdad social que se empieza a asemejar cada vez más al resto de América Latina, donde
dominaron, digamos, estos modelos de las clases típicos de las clases dominantes de América Latina, donde no hay un proyecto, no hay un modelo de país, sino un proyecto de clase en el cual yo me enriquezco a costa del resto. Eso es la diferencia entre un proyecto de clase y un modelo de país. Un modelo de país es crezcamos todos y hagamos al país más rico. Claro. Y un proyecto de clase es yo me enriquezco como clase a costa de la otra clase. Por eso también uno ve que hay cada vez más unidad dentro de los trabajadores, porque finalmente lo que hay es una disputa de clase. Entonces, así llegamos a la marcha de esta semana, ¿no? Del 7. Claro, la CGT, los movimientos sociales. Exactamente, ese es un ejemplo claro de que la unidad que se está viendo en el trabajo es una unidad de clase, porque lo que está siendo agredido es una clase por otra clase. O sea, volvemos a la vieja idea de entender la sociedad por la conflictividad de clases sociales orquestadas a través, digamos, de la división sobre los que tienen los medios de producción y el dinero y los que aportan el trabajo. Volvemos a la vieja discusión, una discusión que en los modelos nacionales y populares de América Latina se pierde, digamos. Claro. Si uno mira por las formas que tienen los populismos en América Latina, la forma de aglutinar al pueblo que generan, no lo generan en términos de clase o de lucha de clase, sino que lo generan a través de otros valores, de otras defensas simbólicas, de lo, digamos, sí, de lo territorial, de los pueblos originarios, de los recursos naturales. Entonces, si uno mira, los populismos tienen ese crisol de clases que unen en un proyecto nacional y que nosotros lo vimos acá también, cómo se estructuró, si se quiere, el kirchnerismo. Sí, lo curioso es que el macrismo y algunos sectores hablan de la grieta, ¿no? Nos señalaban con el dedo con eso, cuando lo que me estás explicando es que van a sociedades segmentadas, ¿no? Mucho más. Claro, ellos quieren resolverlo. O sea, la discusión social detrás, si se quiere, tiene que ver con que ellos consideran, ellos son la clase dominante en la Argentina. Entonces la idea es, únanse todos atrás mío, que yo soy la clase dominante. Eso en el capitalismo es tradicional, o sea, la burguesía impone el modelo que era el capitalismo, y bueno, ejerce las funciones para los trabajadores, etcétera, y eso, lo que pasa es que para que uno pueda sentirse, digamos, interpelado por ese tipo de proyecto, donde van a comandar los ricos, sí, o los CEOs, tiene que existir, o los CEOs, tiene que existir atrás un modelo de integración social. O sea, si la propuesta es síganme atrás y el 60% de la población va a quedar afuera, es inaceptable como modelo de país. O sea, es mucho más sencillo incluso discutir un modelo de desarrollo en términos económicos con la propuesta de Trump, sí, es decir, en términos de industrialización hablo, ¿no? Claro, claro, sí, por sí, supuesto, no del muro, migratorias, muy claro, o sea, sacando lo que ya sabemos lo que significa. Si uno mira el eje económico, es una propuesta de engrandecer de nuevo a Estados Unidos, volver a colocar a Estados Unidos como una potencia industrial. Es un empresario que quiere defender el trabajo de los obreros de Detroit. En cambio acá es un empresario que no quiere defender el salario de los trabajadores, vendría a ser. Claro, acá es un empresario que lo que quiere es terminar, digamos, de establecer una matriz de distribución del ingreso regresiva y que la clase social de los ricos argentinos logre los niveles de ingreso que tienen los ricos de otros países. Lo que pasa es que como el país en sí es más pobre, lo tienen que hacer a costa de que otros se empobrezcan más, porque el país en su conjunto, o sea, si los ricos de acá quieren vivir como los ricos de Estados Unidos, los pobres de acá tienen que vivir muchísimo más pobres que los pobres de Estados Unidos, porque el país en sí es un país más pobre. Entonces, claro, no es imposible, digamos, por eso genera tanta tensión, por eso es tan interesante cómo cambian el eje del discurso de discutir discutir desigualdad a discutir pobreza. Claro. Porque en el fondo esa idea de pobreza cero es una idea que suena bien y que yo la puedo mantener en el tiempo, incluso aunque genere una desigualdad gigante, porque puedo seguir prometiendo el derrame. Claro. En cambio la desigualdad es un dato concreto, es decir, si yo te digo quiero un país más igualitario y me fijo que el Gini está aumentando, es decir, que está aumentando la desigualdad, es insostenible en el hoy.
En lo otro, la otra idea de pobreza cero es una idea en la cual yo te puedo mostrar que aumentó la pobreza, pero porque todavía no derrama el sistema como va a derramar dentro de 2 o 3 años, que eso sería la teoría por la cual uno puede creer que... Pero es probable que volvamos al concepto de nuevos pobres y que haya una clase media que caiga en la pobreza y que en vez de ser pobreza cero se aumente. Sí, los grandes castigados del modelo son claramente las clases populares que lograron algún ascenso con los modelos en los cuales se mejoró el salario directo e indirecto. O sea, el Talpaso, por ejemplo, es algo muy claro en eso, es como un salario indirecto, es decir, la forma de financiarle a las familias una energía barata, pasa a ser rentabilidad de las empresas, de las grandes empresas que cotizan en bolsa, porque finalmente que además le perdonan la deuda. El modelo de financiarización es un modelo de cotización de empresas en bolsa, es decir, que sea saludable o no el modelo se mide en cómo están cotizando las empresas en la bolsa. Ahora, las empresas en la bolsa, si uno dice, bueno, ¿qué está cotizando en la bolsa? Están cotizando las proveedoras de energía y no las pymes de La Matanza. Entonces, se ve que mejoraron quizá el precio de las acciones de los proveedores de energía y no se ve la destrucción de empleo y de pymes que eso generó porque justamente no están cotizando en la bolsa. Si yo mido como indicador de salud económica la bolsa, que es la financiarización, es decir, para que aumente el precio de la acción y pueda entrar plata financiera a comprar acciones y entre la burbuja financiera, necesito alimentar esa burbuja. ¿Cómo la alimento? Aumentando el valor de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa a costa de aquellos que no cotizan en bolsa. Por lo tanto, si los destruyo, nadie los va a ver, digamos, o sea, dentro del sistema, por decirlo de alguna manera. Pablo, sé que estás trabajando en un libro sobre la economía popular. ¿Qué nos puedes contar, adelantar de ese libro? Bueno, un poco... ¿Qué es la economía popular? Vamos a arrancar por ahí. Tiene que ver un poco con lo que estábamos charlando, es decir, el libro lo que intenta mostrar son las nuevas formas de trabajo, ya no focalizadas en el empleo, como es tradicionalmente la sociedad industrial, es decir, asociar el trabajo, en general uno asocia el trabajo al empleo, es decir, tengo trabajo porque tengo empleo, y por lo tanto el empleador es el que en realidad me da trabajo. Ahora, las nuevas formas de trabajo, donde la sociedad salarial se está achicando y están apareciendo nuevos procesos productivos, por ahí de lo que llaman los trabajadores sin patrón, etcétera, que son incipientes como forma para sobrevivir, pero que se van consolidando en una economía, una nueva economía que se dan los propios excluidos, digamos así, los excluidos de la sociedad salarial. Eso va generando nuevas formas de trabajo y que tiene que ser reconocida en términos políticos para que tengan derechos de trabajadores. Estamos hablando del feriante, del cartonero, del cooperativista, ¿no? Exactamente. Todos los que uno podría englobar en la economía popular son aquellos que ellos mismos se autodefinen como trabajadores sin patrones, y trabajadores fuera de las fábricas tradicionales, que en principio no son reconocidos como trabajadores, sino como sujetos de políticas sociales, pero que desarrollan una actividad productiva y transforman, digamos, a través del trabajo los bienes, con lo cual desde el concepto puro de trabajo son trabajadores, ya están, digamos, en sus propias ramas productivas, es el lugar donde desarrollan su actividad, donde viven, digamos, desarrollan sus medios de vida con sus familias, etcétera. Lo que tiene es que están muy rezagados en términos de derechos económicos y derechos laborales, y ser reconocidos como una economía nueva implica reconocerles los derechos que eso implica como trabajador y discutir lo que hablábamos recién, el criterio de empleabilidad. Claro. Es decir, finalmente lo que pone la economía popular en tensión es el criterio de empleabilidad. Es decir, yo puedo no ser empleable por las nuevas leyes del mercado, sí, pero soy trabajador, porque trabajador es una condición del hombre, no una condición que me da el empleador. Claro. Entonces ahí viene la discusión, el eje de la discusión, es decir, no soy trabajador porque el empleador me dijo que yo iba a ser un trabajador para él, sino que soy trabajador porque hago una actividad, un proceso de trabajo. Eso implica que toda persona que hace un proceso de trabajo es trabajador, independientemente de la relación laboral en la que esté.
Y esa es una discusión, bueno, social que yo creo que va a llevar mucho tiempo. Esos trabajadores se organizaron en la CETEP, ¿no? Y marchan también con la CGT, ahora el 7, para visibilizarse, ¿no? Como un sujeto político. Exactamente. Están organizados, ya tienen, bueno, la ley de emergencia social, donde ponen en tapete la necesidad de que exista un salario social para esos trabajadores, que en definitiva es un concepto de un salario digno, para poder llegar a un nivel de vida digno, si tomamos en cuenta de que estamos hablando de alrededor del 40, entre el 35 y el 40% de la población en la Argentina, y en América Latina ese número se incrementa al 50% más o menos, si uno lo va mirando con las similitudes que eso tiene con la economía informal, etcétera. Las estadísticas están mostrando que está entre el 30 y 35 en la Argentina y un poco más en América Latina, con lo cual en términos de cantidad de trabajadores es una masa muy importante, en aumento por todas estas transformaciones que estuvimos hablando, y que necesitan ser visibilizados, ser reconocidos desde sus trabajos, y a partir de ahí, bueno, reclaman a través de la ley de emergencia un salario social, que se establezca un consejo de la economía popular para entender cómo valorizar ese trabajo que hacen los propios trabajadores de esa economía y que no van a ser absorbidos por la economía tradicional. Así que es un fenómeno que en la Argentina ha tomado, o sea, ya en términos económicos era importante en cantidad de gente, y ahora está tomando entidad política cada vez con más fuerza, y con este reconocimiento que decías vos del resto de los trabajadores, asemejándolos a ellos y adaptando las estructuras tradicionales del sindicalismo a estas nuevas realidades de una sociedad que podemos llamar postindustrial. Sí, podemos decir que contra la bandera de pobreza cero hay que poner la premisa de trabajo con derechos para todos, ¿no? Digamos que es la forma real de llegar a pobreza cero. O sea, si yo quiero eliminar realmente la pobreza en la Argentina, lo que tengo que hacer es valorar a los trabajadores, porque finalmente son los trabajadores las mayorías de las poblaciones. Entonces, si yo realmente quiero sacar a la gente de la pobreza, tengo que pagarle bien lo que hace. O sea, no hay mucho más en el caso en el cual lo que pasa es, primero tengo que entender que están haciendo una actividad productiva y darle sí, reconocerlos. Primero hay que reconocerlos, no estigmatizar al trabajador, ni al docente, ni al feriante, ni al cooperativista. Pablo... Claro, hay un proceso muy violento de desvalorización de todos los trabajos. Claro. Tanto, por lo que decías vos, del docente, de los trabajadores formales, que también están peleando, claro, empezando a pelear paritaria. O sea, hay una desvalorización general del trabajo humano. Y eso sí es sistémico, y creo que, bueno, eso ha polarizado las sociedades, porque hay sociedades que no se resignan a ser desvalorizados solo para que se valorice las finanzas. Pero en definitiva es eso, es valorizamos el trabajo o valorizamos claro, las finanzas. No hay mucha discusión. Sí, sí. A veces las discusiones de economistas parecen complejas y al final es a qué le damos valor como comunidad, si a unos depósitos bancarios o al fruto de nuestro esfuerzo cotidiano, ¿no? Exactamente, finalmente la discusión se va... Y es una discusión política eso. Es economía política, o sea, hay que volver a reconsiderar dentro de la economía algo que se había perdido con la idea de que la economía era una ciencia tecnocrática, digámoslo así, que uno podría ser un tecnócrata de la economía y que podía simplemente entender mercados y eso te iba a permitir un desarrollo económico sustentable y social. Eso es lo que está en crisis hoy, digamos, volver a entender que la economía es una ciencia derivada de la política y que es simplemente una forma productiva que se da a la sociedad, que bueno, hay que acordarla socialmente para que podamos convivir en una comunidad más o menos razonable. Creo que ahí está el eje de la discusión. Si el modelo productivo es de exclusión y de exclusión de trabajo, y el trabajo es el acceso a los medios de vida, estamos en un problema social importante, en una grieta, digamos, social importante, porque eso está generando cada vez más tensión en la Argentina y en el mundo.
Pablo Chena, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Te vamos a molestar seguido durante este año. Un placer, Rodrigo. Un fuerte abrazo. Nos vemos pronto. Hasta luego. Era Pablo Chena, investigador del CONICET, economista, doctor en Ciencias Sociales.